pierden como la expresión natural del ojo. O sea, ¿cuál es la cirugía? Porque yo he visto personas que le queda el ojo como cuadrado, diferente, o sea, pierden como la naturalidad de la expresión del ojo. ¿Por qué? No, en cirugía plástica y sobre todo en la parte de cirugía facial, lo que es rejuvenecimiento facial, yo quiero que la gente entienda que primero uno tiene que tener como cirujano sentido de los límites. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Una cirugía facial o de rejuvenecimiento, y eso tiene que quedar muy claro, no se trata de cambiarle la expresión a nadie, se trata de rejuvenecerlo, dejar una mirada más fresca, más desestresada, por decirlo así. No es que me voy a operar el rostro y me voy a parecer a otra persona, no. Venga, Doc, pero entonces, ¿cuál cirugía rejuvenece? ¿O no hay cirugía sí, que claro, rejuvenece? No, es que el rejuvenecimiento facial se complementa. No hay una sola cirugía en sí que cubra todo lo que uno hace para rejuvenecimiento facial. Se habla, la más común es la famosa ritidoplastia, que es la cirugía para estirar, lo que se conoce popularmente como estirar el rostro. Lo que se hacía doña Gloria Valencia. Exactamente, no sé si ella se hizo, sí, me imagino que se habrá hecho, era para... Que las arrugas o la piel queda en el cuello, doña Gloria Valencia. Es la ritidoplastia. ¿Amparo también? Exacto, ritidoplastia cervicofacial, que trata el rostro y trata el cuello. Pero esa cirugía únicamente trata, ¿cuál es el objetivo de esa cirugía? Reposicionar lo que se ha caído, sí, la piel, y quitar el exceso de piel que sobra. Pero, por ejemplo, para rejuvenecimiento no es solamente estirar la piel, para rejuvenecimiento es, por ejemplo, de pronto quitar las manchas, quitar las bolsitas de los ojos, quitar el exceso de piel de los ojos, que es la blefaroplastia, que normalmente se hace junto con la ritidoplastia, pero se puede hacer sola en pacientes jóvenes. Al quitarle esas bolsas de grasa y ese exceso, esa apariencia, eso sí es una apariencia que cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente el rostro sí se ve muy joven, se rejuvenece muchísimo solamente tratando esa área. Entonces, y lo usan, como les digo, eso es un problema que tienen pacientes jóvenes y pacientes mayores. Entonces, ¿es muy costoso y muy doloroso? No, en realidad no es una cirugía muy costosa. Lo de los costos en sí, pues, generalmente uno lo ve porque hay que ver cuál es la alteración. A veces junto con el exceso de piel y de grasa, hay otras alteraciones que se pueden corregir por la misma incisión, o sea, por el mismo corte del párpado. Por ejemplo, uno puede, dependiendo, si hay una caída pequeña, leve de la mejilla, yo puedo levantar la mejilla a través de la incisión del párpado inferior, por ejemplo. Entonces, además de arreglar la parte periorbitaria de los párpados, yo puedo levantar un poquitico más el cachete, cuando es una cosa muy leve. Entonces, por eso hay que verlo, porque a mí me parece, uno como cirujano plástico aprende una cosa, uno tiene que hacer cualquier tipo de cirugía, sea en el rostro, en el cuerpo, que pensando en el resultado, y el resultado tiene que ser completamente armónico. En el rostro mucho más, porque uno cuando opera los ojos tiene que ver que el formato de los ojos, la hendidura, pues lo que se llama la forma del ojo abierto, esté de acuerdo con el resto de los ojos. Hay que ver si la paciente tiene pómulos prominentes, por ejemplo, hay que ver si el tipo de nariz de la paciente, el tipo de piel de la paciente. En la cara eso es muy importante, y es lo que sucede con las rinoplastias también. Desviándome un poquitico el tema, pero solo para aclarar eso, ustedes ven que la rinoplastia no cambia en la cara de la persona, pero sí cambia, o sea, no cambia la apariencia, la cambia, o sea, los gestos de la persona cambian inclusive moviendo lo que uno mueve durante una rinoplastia, porque a veces se mueven inclusive músculos que están interconectados entre sí. El rostro tiene ese problema. Por ejemplo, Carolina Cruz, que tan linda, y la cirugía de la nariz siempre le ha hecho ver la boca torcida. La expresión cambia, en realidad, la expresión cambia. En la cara hay que tener mucho cuidado con esto, porque la mayoría de los músculos en la cara están entrelazados. Entonces, a veces, eso es el problema, por ejemplo, del Botox, que lo utiliza uno mucho post-blefaroplastia. Que la blefaroplastia trata el exceso de piel y las arrugas. El exceso de piel y bolsas. Pero las arruguitas que se producen con el movimiento del músculo orbicular, que es el músculo que hay alrededor de los ojos, a veces no se corrige con la blefaroplastia, y uno complementa esto con Botox. Entonces, hoy una combinación muy agradable y con un resultado espectacular en determinado tipo de pacientes es, por ejemplo, la blefaroplastia. Después se pone un poquito de Botox y se puede agregar un láser en toda el área periorbitaria, como haciendo un resurfacing, un peeling con láser de esa área. El resultado es espectacular. La cirugía solamente corrige lo que es excesos, tanto de piel como de bolsas, pero las manchitas, las arruguitas cuando la persona se ríe, las famosas patas de gallina y todo eso,
unas mejoran con la cirugía, pero no salen todas. Entonces se asocian generalmente al rejuvenecimiento facial varios procedimientos donde el resultado realmente es espectacular. Ahora, contestando ya y resumiendo la pregunta, todo lo que se haga no tiene por qué cambiar. Una cosa es cambiar la expresión, que se vea más viva, más joven, todo, y otra cosa es cambiar la fisonomía, el rostro. O sea, eso no puede hacer. Terribles que se ven los ojos cuadrados. Sí. Y la blefaroplastia tiene una ventaja que, como les digo, antiguamente uno se preocupaba solamente por quitar la piel y la grasa debajo de los párpados, pero hoy en día hay alteraciones del tercio medio, o sea, lo que es debajo de los pómulos hacia el mentón, hacia el borde del mentón, que hay pequeñas alteraciones que uno puede corregir a través de la incisión del párpado inferior, o sea, sin cortes grandes, y donde uno puede volver a reposicionar lo que se ha caído. Nidia, ¿tú has considerado en algún momento hacerte uno de estos tratamientos? No, realmente no lo he pensado, además me da pánico la sala de cirugía, pero sí me parece muy prudente hacerlo cuando uno lo necesite. Sí. La idea es que si se da la oportunidad y si hay que hacerlo, pues qué bueno hacerlo y lograrlo con un especialista que realmente, como nos ha indicado el doctor Lemaitre, pues tenga todo el conocimiento, la experticia para realizar un buen tratamiento y no queden posteriores consecuencias, que es lo más dramático y lo más difícil de una cirugía plástica. Además hay gente que se hace esta cirugía no solamente con fines estéticos, por ejemplo, las personas mayores que tienen mucha piel en el párpado superior, por ejemplo, a veces esa piel cae en el campo visual y son personas que están todo el tiempo levantando las cejas y haciendo movimientos para intentar quitarse esa pielecita. Mejora muchísimo. A veces la blefaroplastia tiene sus fines estéticos, pero también, si bien dentro de la propia estética tiene también sus fines de recuperar o de no dejar alterar una función, por decirlo así, y la piel cayendo en el campo visual, pues para manejar, para leer, para todo. Además que se acostumbran a hacer movimientos con el rostro, por ejemplo, esa gente que tiene la piel en exceso y que le cae en el campo visual, es gente que uno la ve todo el tiempo, como les digo, levantando todo el tiempo las cejas. Llega un momento en que lo hacen ya sin siquiera notarlo, y durante una reunión o lo que sea están todo el tiempo levantando la ceja, y a veces eso produce hasta dolores de cabeza. Entonces, a veces resolver esa parte estética a veces resuelve otras cosas. Pregunta Héctor Castillo, de la emisora La Norte FM 94. Doctor Lemaitre, hay en la cirugía plástica, hay en Colombia una altísima publicidad del riesgo que puede suceder, porque no van a donde debe ser. Como decía, bajo de la ceja puede ser causa de muerte en el paciente si no es bien tratado. ¿O de una consecuencia grave? Complicaciones de esta cirugía, pues, sí, prácticamente. sí, como ha sucedido con la liposucción, que se quedan ahí. No son comunes las complicaciones que lleven a la muerte por una cirugía de blefaroplastia. Pero sí debe hacerse en manos de quien lo sepa, porque si hay otras complicaciones que pueden ir desde alteraciones en la cicatrización hasta hematomas, por ejemplo, que si no se tratan pueden causar ceguera en casos pues muy desafortunados. Son raros los casos, pero pasan. Entonces es como todo, en cirugía tiene que hacer lo que no sepa hacer. Cirugía general la hace el cirujano general, cirugía cardiovascular la hace el cirujano cardiovascular. Entonces, y en cirugía plástica es lo mismo, tiene que hacer alguien, cuando uno va a hacer una cirugía uno tiene que saber no solamente cómo cortar, sino qué se va a encontrar cuando uno corte, cómo resolver una eventualidad. A veces uno abre y encuentra cosas que no se encuentran frecuentemente y uno tiene que hacer algo para corregirlas. Y sí, no tiene complicaciones fatales, por decirlo así, en cuanto a que pierda uno la vida, pero sí hay complicaciones serias en una blefaroplastia que pueden ir hasta la ceguera. Entonces, ¿en qué momento una persona, hombre o mujer, debe realizarse una blefaroplastia? No, en realidad no hay una edad, para uno decirlo. Normalmente cuando hay personas que ya ven que hay exceso de piel en la parte superior, les doy un ejemplo. Cuando uno se mira al espejo, normalmente si uno con los ojos abiertos, uno ve que entre las pestañas del párpado superior y el plieguecito de piel debe haber una distancia determinada, más o menos unos 4 a 5 milímetros. Cuando ya esa distancia está muy abajo, o sea, cuando ese pliegue está muy cerca del borde del párpado, ya hay que ver si no es exceso de piel. E inclusive con esta cirugía también se
mejora no solamente la piel y las bolsitas, como lo decía, sino hay personas que tienen el músculo orbicular muy grande, hipertrófico se llama. Entonces a veces uno quita una porción y reacomoda el surco. Entonces no lo dejas, no solamente retira el exceso, sino que deja el surco otra vez en la posición anatómica, o sea, la posición normal. ¿Y el posoperatorio es doloroso? No, es muy sencillo, de hecho es una cirugía que se puede hacer con anestesia local simplemente, o en algunos pacientes con anestesia local y sedación. El paciente se va para su casa ese mismo día, los 3 primeros días se orienta que se coloquen gasitas con suero fisiológico helado para disminuir la inflamación. Pueden quedar unas áreas moraditas por los cortes que generalmente a los 10, 15 días ya han desaparecido. Y el posoperatorio no es incómodo. Yo lo que le oriento al paciente es dependiendo del trabajo. Por ejemplo, si hay personas que trabajan con público todo el tiempo y pues no les gusta que la vean con sus moraditos y toda esa cuestión, pues va a tener que esperar que los morados salgan. Ahora, si eso no le incomoda para nada, ella puede ir a trabajar con sus gafitas oscuras y en fin, sin ningún problema. Al fin, Diana Santamaría necesita la rinoplastia.